Hola a todos y todas, soy Juan Camilo Rincón, periodista, escritor e investigador cultural y estamos aquí en Latino American Literature Today con una escritora uruguaya que ha pegado mucho en América Latina y España, que se llama Eugenia Ladra. Hola Eugenia, ¿cómo estás? Hola Juan Camilo, muy bien, muy contenta de charlar esta tarde contigo. Nos alegra mucho que estés aquí con nosotros. Y la primera pregunta es, ¿qué inquietudes, preguntas e intereses dan lugar a tu escritura? Mm, qué buena pregunta para empezar y para responder al final, porque es pregunta difícil. Creo que, no sé, creo que es un impulso muy natural el de escribir. Creo que aparece de repente. Creo que eso, la palabra impulso es una buena forma de resumirlo, ¿no? Siempre ha sido así y creo que se sigue manteniendo de esa manera, de estar tranquila en un lugar. Hoy, por ejemplo, me di un baño de mar y salí media apurada porque me vino ese impulso y no tenía un lugar donde escribir, entonces agarré el libro que había llevado para leer y en la última página en blanco empecé a escribir ahí con unos apuntes como para no olvidarme, ¿no? Entonces creo que hay mucha cosa de ese impulso, de algo como que baja sin mucho pienso. A veces es algo que vengo rumiando hace días, hace meses, ¿no? Como alguna idea un poco insistente. A veces son imágenes, muchas veces son imágenes. A veces es la conexión de esas dos cosas, ¿no? Una imagen como con una idea que vengo rumiando. Y siempre es muy variado, aunque al mismo tiempo tengo la sensación de siempre estar escribiendo y reescribiendo lo mismo de diferentes maneras, ¿no? Pero se presenta de formas distintas y creo que ahí en la forma o en las voces que aparece es donde me gusta estar o me gusta investigar o quedarme habitando. Creo que en eso se resume un poco el impulso de mi escritura, en verdad. Eugenia, como tú bien sabes y como saben todas las personas que nos están viendo, acaba de salir aquí en Bogotá, en Colombia, Carnada por la editorial Laguna, de su libro que se ha editado en varios países. Y me llama mucho la atención porque uno de los personajes principales del libro, además de Marga o de Recio, para mí es el pueblo, Paso Chico, ¿no? Me hiciste pensar mucho Total. como en Comala o Macondo, pero también me hiciste pensar mucho en Ixtepec con Elena Garro o en Santa María. Hablemos de esa construcción del espacio como un desarrollo y como un personaje principal en tu novela. Mm. Sí, creo que el tema de la creación de un universo era una de las cosas que más me interesaba. Creo que esa creación determinó los grandes pilares en los que se sostiene la novela. Sobre todo, ¿no? Como del universo sale también el lenguaje, también salen, obviamente, la trama, ¿no? Pero todo está como de forma muy condensada en ese pueblo, en Paso Chico, que es un pueblo ficcional que no existe en Uruguay, pero está completamente basado en pueblos o comunidades pequeñas de Uruguay que conozco, donde he vivido, que he experimentado. Entonces, eso no está en el mapa, pero sí es muy reconocible todo lo que allí sucede o lo que allí se nombra o las formas que se dan de relacionamiento entre los personajes. Y sí, es realmente para mí el personaje principal de la novela, ¿no? En el sentido de que la novela bien se podría haber llamado Paso Chico. De hecho, mi editora uruguaya en un momento me dijo, ¿evaluaste la posibilidad de que se llame así la novela? ¿No? Eh, pero justamente había algo como en ese nombre del pueblo que elegí, que,
que era como un nombre que pasa desapercibido de alguna manera, ¿no? Como Paso Chico, como un lugar de eso mismo, de paso, sin importancia, aislado, medio perdido, ¿no? Eh, entonces, a partir de ese nombre y de ciertas características, fui construyendo ese universo que empezó a tener seguro mucha influencia de Rulfo. Para mí fue muy importante leerlo. Y obviamente de otras literaturas, ¿no? Pero sobre todo creo que hay una búsqueda muy del interior del Uruguay, incluso no todo el interior del Uruguay es igual, ¿no? Tenemos partes que limitan con Brasil, partes oceánicas. Yo me crié en un lugar donde es un litoral, es un río que está súper presente, pero que además está muy dado por sentado, no es la presencia del océano, como si pasa, por ejemplo, en el este, en Rocha, en Maldonado, sino que el río ahí tiene como una presencia, pero no es poderosa, sino más bien es como muy chato, ¿no? Como muy estancado de alguna manera. Y a su vez me crié en una ciudad en un pueblo pequeño, donde tiene la presencia muy potente del puerto. Es el segundo puerto más importante de Uruguay, entonces hay momentos de mucha quietud, de donde no pasa nada, de mucho tedio, y de repente llega un barco y el pueblo se transforma, ¿no? Pasan cosas extrañas en el pueblo. Y, y bueno, me interesaba como retratar un poco esa cotidianeidad desde el punto de vista de una niña de 13 años, Marga, siguiéndola a ella sobre todo en ese verano, que es el verano en el que sucede Carnada, ¿no? Son unos pocos meses que se sigue a esta protagonista, y con una presencia también de la naturaleza muy fuerte, ¿no? De la naturaleza, sobre todo por el río, pero también algunos animales como los perros, la presencia de los perros callejeros, la importancia de los perros callejeros, sus diversas personalidades. Eh, y la naturaleza en sí, ¿no? El barro, los camalotes, ese tipo de cosas que empiezan a generar una ambientación pesada, ¿no? Con el calor, con los insectos. Eh, entonces sí hubo una búsqueda, quizás es de los puntos más importantes de la novela, trabajar un universo, crear una voz, trabajar un lenguaje que respondiera a ese universo, eh, y que pudiera un poco mostrar lo que pasa en estos lugares desde el punto de vista de esta niña. Claro, a mí me pareció algo muy bonito al leerlo, es que sentía mucho calor, ¿no? Es un Mm. libro que transmite ese concepto del calor. Me parece maravilloso el concepto del río que está ahí presente, porque creo que es un concepto muy latinoamericano, que siempre el pueblo al lado del río esperando que llegue, ¿no? El concepto del tiempo. Y me hiciste pensar en estas definiciones de los perros, los fornidos, los triple R rápidos, retacones, redobados, también están los sin gracia, ¿no? Esta humanización de los perros, que hay perros que son tan miedositos que cuando los vas a tocar salen corriendo, ¿no? Y el perro siempre está presente, y cuando va a pasar un acto importante dentro de la historia, el perro representa de cierta forma como, como el futuro que viene, ¿no? El acto que viene de las acciones que se van a desarrollar en la novela, ¿no? Son como un símbolo, como los cuervos en la literatura nórdica, ¿no? Y me gusta mucho eso, porque los animales siempre están ahí presentes. Hablemos y profundicemos un poco sobre el concepto de los perros. ¿Cómo fue? ¿Por qué comenzaron a llegar a ti? ¿Por qué tienen estas características? Y por qué son tan necesarios en Paso Chico y especialmente en la novela. Mm. Bueno, no conozco Colombia todavía, pero de los
todos los lugares latinoamericanos a los que he ido, me pasa que los perros callejeros están muy presentes. Uruguay no es la excepción. Sobre todo, no tanto en Montevideo, pero en el interior de Uruguay, en los pueblos, eso, hay más perros que gente a veces, ¿no? Como y están en un estado de libertad absoluta y son dueños de territorios, ¿no? Se juntan así en jaurías y son dueños de las tierras que eligen ser dueños. Mi madre, por ejemplo, vive ahora en un pueblito de 3.000 habitantes y me da mucha gracia porque cuando sale a caminar, ella sale con un pedazo de pan para tirarle a los perros porque sabe que la van a venir a atacar. Es como que está completamente naturalizado el que básicamente estás caminando por sus calles, sos vos la invasora. eh, y a mí eso siempre me llamó la atención, nunca lo logré naturalizar del todo, ¿no? Como la presencia de los animales en los territorios, sobre todo de los perros, que muchas veces son violentos y muchas veces son una ternura, ¿no? Yo adoro los perros, entonces es ahí como una doble sensación entre que uno te está por comer y ve que le vas a hacer una caricia y es un amor, ¿no? Entonces, esa dualidad me parecía que estaba buena, que es una forma también de contar un territorio, esa amenaza constante, ¿no? de animales que supuestamente están domesticados por el ser humano. Eh, pero a su vez el perro como símbolo me servía mucho, ¿no? Más allá de que me permitiera retratar un espacio físico, un territorio, y que después viajando en estos últimos tiempos, después de escribir el libro, me he dado cuenta que es algo común en todos lados, ¿no? El año pasado estuve en Bolivia y era tal cual lo escribía, ¿no? Y como ir dándome cuenta de eso, ¿no? De cómo uno que piensa que es una realidad muy, muy propia, después aparece en todos lados. Eh, pero sí, me servía también como símbolo. De hecho, la novela abre, acá no estoy haciendo ningún spoiler porque está en el primer capítulo, la novela abre con Marga, esta niña que es nuestra protagonista, matando un perro a patadas, golpeando un perro. Y hay siempre una asociación de poder en relación a los perros también. Siempre aparecen vinculados a una asociación de poder en relación a los protagonistas. Y ahí tenemos una clara relación de poder al principio con Marga, pero a su vez hay una dificultad que es la pregunta de, bueno, ¿por qué una niña de 13 años está haciendo eso con un perro, ¿no? Y después van apareciendo en otros momentos, acompañando otras escenas y quizás no siempre como víctimas, como si aparece en el primer capítulo, sino más bien cambiando ese lugar. Y hay una forma también de hablar de las personas que habitan ese pueblo, haciéndolo a través de los perros, ¿no? De cómo la forma en cómo tratamos a los animales es también una forma de hablar de nosotras, de quienes habitamos el territorio. Entonces ahí me parecía que el perro, el símbolo del perro servía, era un buen recurso para poder hablar de más de sí mismo, ¿no? Eh, sí, eso. Eugenia, mira, también me haces pensar en una cosa muy bella y es que hay una historia dentro de la novela, hay una historia dentro de la historia de la novela. Y es la relación y cómo nos vas contando la telenovela que va viendo Marga, ¿no? Entonces al frente del televisor, de ese televisor me lo imagino grandote, de esos que tienen cola, grandote de hace muchos años, pero chiquito también, ahí al lado de la abuela, y toda la situación que va pasando, y también el concepto idílico de cómo ella aprende de muchas cosas, del amor, de todo, del concepto dramático también alrededor de lo que se genera en la telenovela. ¿Cómo fue también esta construcción del diálogo entre la historia que estaba pasando en la televisión dentro de la novela y los personajes? Mm. Sí, ahí hay una correlación, bueno, con Pasión de Gavilanes, que es la telenovela que mira Marga y que yo me declaro fan absoluta.
era la telenovela que yo miraba también, entonces ahí le hice, me saqué las ganas de hacerle como un pequeño homenaje. Eh, pero creo que ahí hay como algo que es bien interesante, que es entender el aislamiento de un lugar a través de lo que miran en la televisión, ¿no? Entonces, me servía que ella mirara algo y que estuviera tan compenetrada mirando eso para hablar de lo que a ella le pasa, ¿no? Cuando tenés 13 años es muy difícil nombrar lo que te pasa, pero muchas veces viéndolo en el otro y compenetrándote en lo que le pasa al otro, entender algo de eso que estás sintiendo. Y de alguna forma me servía para hacer un correlato con lo que estaba sucediendo también en su propia vida, ¿no? Los capítulos donde se cuenta lo que Marga está mirando en la tele, yo los pensaba como una especie de separador en la novela, como separador de partes, pero también tienen un correlato con lo que están viviendo los personajes, ¿no? Como en esta especie de mamushka de historias, no es porque sí en la ubicación de ellos, sino para, bueno, para hacer referencia dentro de otro hilo narrativo de alguna forma. Y a su vez, algo que me parecía importante que estuviera en la novela, que era la falta de educación sentimental de Marga, ¿no? A los 13 años, que es una edad como tan clave, donde tantas cosas necesitan ser charladas y explicadas y también como tener espacios seguros, ¿no? De contención y de comunicación con respecto al deseo sexual, con respecto a la vinculación con otras personas, las vinculaciones amorosas que empiezan a aparecer. Y bueno, ella no tiene prácticamente espacios así, entonces un poco la telenovela, este tipo de relaciones tóxicas que presentan las telenovelas y con las que al menos mi generación fue criada absolutamente con eso, mirando eso, observando e imitando esos vínculos. Me parecía que era una forma interesante de contar, bueno, a qué está expuesta este personaje, ¿no? ¿Qué es lo que está observando? ¿Qué es lo que está imitando? ¿Dónde encuentra esa educación sentimental? Y bueno, y ahí Pasión de Gavilanes, si bien ahora yo con mis 34 años puedo evidenciar como que incorrecto todo esto que veía, Para construir una me, pared que es terrible, ellos son pésimos en eso. total, total, pero claro, pero también es hablar de una época, ¿no? Yo situé a Marga en una época muy parecida en edad a la mía, ¿no? Ella creo que era en el 94 que nace, entonces yo nací en el 92, entonces más o menos compartimos cosas que a mí me servían a hablar de lo que yo conozco también, ¿no? Como de alguna forma elementos que experimenté también en mi infancia y en mi adolescencia me servían para poder retratarlos ahí. Eh, y bueno, y eso era una de esas cosas, ¿no? Como salir al mundo preparada con estas telenovelas que ahora uno las mira con el tiempo y dice, uy, qué duro, esto explica varias cosas, ¿no? De alguna manera. Eh, pero bueno, creo que ahora es interesante también porque no es necesario señalar que lo incorrecto, lo terrible de esas enseñanzas, sino que simplemente poniéndolos, uno ya dice mucho, ¿no? Como poniéndolo en vinculación con la vida de esta protagonista y sin un filtro adulto, ¿no? Que pueda decir, bueno, esto que acabas de ver no es tan así o no debería ser tan así. Entonces la telenovela cumplía así muchas funciones en la novela. Y bueno, y ahí es, además de todo eso, mi pequeño homenaje a Pasión de Gavilanes. Me encanta porque, digamos, yo me crié con Café y con Betty la Fea. Y tenemos como esa relación tan cercana con el tema de la televisión y creo que lo veíamos distinto ahora con el streaming y todo eso. Mira que hay unos personajes increíbles también que tienen unas características mágicas también, pues, no sé, fantásticas, pero muy cerca a lo real, ¿no? Pienso en Recio, pienso en la partera de cómo
aprende a ser partera, que llega con estas gemelas y todo ese proceso que me parece bellísimo. Uy, durísimo, durísimo el capítulo de la parte del ciego y sus dos perritos Mm. chiquitos. Como que están todas esas imágenes, esos personajes, los chinos llegando y haciendo los cálculos en la calculadora. O sea, todo esto es, hay un tema cosmopolita y durísimo. ¿Cómo fue también esa construcción de esas medio características, incluso el circo, ¿no? Entonces, como las características como también como fantásticas que tiene esa capacidad de pueblo que no podemos ver en la ciudad. Mm. Bueno, creo que, mira, cuando estaba escribiendo, me aparecían así como personajes de una obra de teatro. Esa era mi sensación un poco, como la película Dogville de Lars von Trier, que tienen así como marcados los escenarios, ¿no? De cada casa. Yo me lo imaginaba mucho así, creo que quizás por serlo el primer texto de largo aliento que me aventuro a escribir y había como una sensación que yo necesitaba tener como de que no se me fuera de las manos, ¿no? De sentir que controlaba los pocos personajes que tenía, entonces siempre lo pensaba así, ¿no? Como, bueno, esto es como si fuera casi que una obra de teatro, de alguna manera. Ok. Entonces pensaba como en realmente elegir pocos personajes para tener esa sensación de control que tanto necesitaba en ese proceso de escritura. Eh, y bueno, ahí ante la ausencia de los padres biológicos de Marga aparece Olga, que es la persona en Paso Chico que se encarga de recibir a los recién nacidos y de despedir a los muertos. Eh, Personaje que para mí, que bueno, que son personas que siguen existiendo en lugares más aislados, sobre todo estas personas que tienen una sensibilidad especial, ¿no? Una empatía particular y que se preparan para, para los partos y para acompañar a las mujeres, una suerte de partera doula, ¿no? Como unos roles ahí un poco mezclados y que naturalmente quedan en ese otro rol también de, bueno, despedir a las personas, ¿no? Porque cumplen ese rol de estar en el inicio de la vida y en el final. Eh, y que a su vez, bueno, como es en el caso de este personaje de Olga, no tienen hijos propios, pero eso no las hace menos madres, ¿no? El personaje de Olga le brota leche de sus senos cuando está cerca de Marga recién nacida y la puede alimentar, ¿no? Se empiezan a dar como estas cosas que de alguna manera parecen mágicas, pero en verdad no lo son tanto, sino que tienen que ver con un desarrollo o una vinculación muy profunda, y con un rol muy profundo que cumplen en una pequeña sociedad. Eh, Después sí está el rol de Don Godoy, que de alguna manera representa a los fundadores de Paso Chico como una primera generación en el pueblo. Me parecía que era importante que estuviera presente como uno de esos primeros pescadores que vieron el terreno en el que luego se levantaría el pueblo, y que en él latiera esa historia del pueblo, pero también latiera cierta impunidad, ¿no? Casi como, bueno, yo fundé este lugar, entonces un poco puedo hacer lo que quiero con esto. Dentro de él, a pesar de ser un viejo que lo vemos frágil, ciego, un poco sordo, también está como esa manipulación con una niña, ¿no? Esas formas de salirse con la suya, incluso en el día mismo de su muerte le rinden homenaje en el pueblo, ¿no? Y es algo que también dentro de las dinámicas de poder en pequeños pueblos o en grandes ciudades lo seguimos viendo. Eh, y Recio como representación de
de lo que viene de afuera, ¿no? Que ahí también Migrantes, obviamente sí. aparecen los barcos, el circo, el pueblo en esa cuestión, en esa característica tan propia de estar aislado, encuentra muy problemático todo lo que viene de afuera, ¿no? Es como una relación de amor-odio, de novedad, pero también rechazo. Y eso se da un poco con todo lo que llega de afuera, con Recio como representación de un forastero, de dividir al pueblo en el comienzo mismo de su llegada entre quienes dicen que viene a robar y a manosear a las gurisas, o entre quienes dicen que es un chiquilín que hay que darle asilo y que podría ser cualquiera, ¿no? Y que mañana te puede tocar. Y lo mismo sucede también con los barcos, ¿no? Que les llevan el bagaje, el contrabando, pero a su vez los discriminan mucho y los relegan a un lugar de ser simplemente los que llegan en el barco, va, se les compra y no se integran en absoluto a esa sociedad, porque no deja de ser una sociedad sumamente cerrada. Y el circo que es muy bienvenido porque solamente va una vez al año y porque trae el entretenimiento, que no deja de ser un entretenimiento a costa de las mismas personas que hacen el circo, ¿no? Entonces, ahí me parecía que con pocos personajes podía representar en verdad de lo que quería hablar, ¿no? Que es son estos vínculos o estas violencias naturalizadas en los vínculos, eh, y no necesitaba contarlo de una forma muy grandilocuente, ¿no? Es lo que tiene el poder del pueblo, ¿no? De la pequeña comunidad, que resume un poco las formas que tenemos de vincularnos. Sí, me hiciste pensar mucho como del tema del migrante y ahorita con lo que está pasando en España y todo eso. Con Mm. Recio, me pareció muy interesante las descripciones que haces de cómo construyeron la Virgen, es una cosa impresionante. Me encantó. Mira, que leyéndote también me haces pensar, digamos, en Tamara Silva, en Gabriela Cabezón Cámara, incluso en Melchor. Tienes un diálogo también con hablábamos ahorita como de la antigua literatura, podemos llamarlo así, pero también con la literatura que se está desarrollando en este momento, también tienes un diálogo muy interesante. Y yo quiero preguntarte para ti, ¿cómo dialogas con la literatura latinoamericana? ¿A quién conoces? ¿Quién nos invitas a leer? ¿Qué conversaciones y qué información se conecta con lo que estás haciendo? Que me parece bellísimo. Bueno, Tamara, obviamente, de- viviendo las dos en Montevideo, es muy lindo compartir la escritura y la lectura con ella. Bueno, nombrabas a Melchor. Fernanda Melchor fue muy importante para la escritura de esta novela. Un muy buen amigo de Andrés Montero, un escritor chileno. eh, en un momento me recomendó que leyera Temporada de Huracanes y yo no la había leído a Fernanda, fue lo primero que leí y fue de las cosas más maravillosas del proceso, descubrir esa novela que dialogaba tanto con lo que yo quería contar, ¿no? Y de una forma muy feroz también, y como de leer algo y decir, wow, qué fortaleza escribir esto sobre todo, ¿no? Como pararse así frente a la violencia y poder retratarla de esa forma. Eh, Después yo de una escritora con la que siento mucho vínculo, no he tenido la suerte de conocerla, pero sí con lo que escribes, con Selva Almada, creo que me pasó algo muy, muy hermoso leyéndola, que fue como leer las descripciones de los espacios que yo habitaba, ¿no? Selva Almada escribe sobre todo de su lugar de Entre Ríos, de esa geografía, de esos litorales, eh, y la naturaleza que ella describe es la- la primera vez quizás después de Quiroga que leí y reconocí que eran los paisajes que yo recordaba, ¿no? De mi infancia y de mi adolescencia, y para mí eso fue muy, muy importante, ¿no? Como la importancia de describir el espacio propio,
el recuerdo geográfico. Y ahí creo que ella es culpable un poco de que me haya obsesionado tanto con describir, de que Carnada sea una novela tan atmosférica de alguna manera, de que sea tan importante la atmósfera y que a su vez la atmósfera sea influencia constante en los personajes, ¿no? Y ese calor que hoy contabas que sentías al leerlo, los personajes lo sienten o lo deberían sentir todo el tiempo y el estar bajo esa pesadez, ¿no? Como el tener esa influencia en sus cuerpos, tiene que generar también ciertas modificaciones en su comportamiento. Entonces ahí entendí un poco como esta importancia de crear una atmósfera que no solo se contagia al lector, sino que esté muy presente en los personajes de forma constante, ¿no? Eh, entonces, creo que sí, que ahí se me arma un poco el mapa de influencias. Bueno, Rulfo, que te contaba hoy, durante el proceso de escritura, hay veces que uno se sienta a escribir y está muy conectada con lo que está escribiendo y fluye muy bien, y hay veces que no. Y yo me acuerdo de leerme un cuentito del Llano en Llamas para conectar con mi propia escritura a través de la belleza y, y- y la robustez de esos cuentos, ¿no? Entonces, sí, bueno, Cabezón Cámara, que también nombrabas, es impresionante, me parece impresionante lo que hace. Eh, Nada, soy muy admiradora de la literatura latinoamericana. Creo que tenemos un tesoro en nuestras manos, ¿no? Y que se renueva generación tras generación y que siempre hay cosas nuevas para decir, y eso me parece, eh, no sé, un orgullo, con riesgo de sonar muy nacionalista, ¿no? Eugenia, muchísimas gracias por esta conversación tan bonita. Los invito a todos y todas a que lean Carnada. Ya se encuentra en varios países de América Latina y de Estados Unidos. Y muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Camila.